Muy buenos días a todos. Realmente es un gusto darles la bienvenida a Perspectivas del Sistema de Salud en el próximo cuatrienio. Soy Rosa María Corcho y será un gusto estarlos acompañando en este evento organizado por la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud de Colombia, Gestar Salud, en alianza con el diario La República. Gestar Salud ha querido organizar este evento como una oportunidad para tener la perspectiva de lo que se quiere en el sector salud en Colombia. Así que les damos a todos las gracias por acompañarnos esta mañana. Es un placer recibirlos y realmente esta es una de las convocatorias más importantes que se hace desde el sector salud, porque sin duda alguna es donde se marcarán las perspectivas y lo que queremos hacer en el sector salud en beneficio de los colombianos. Damos también la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros a través de la señal streaming. Bienvenidos a través de la página web www.gestarsalud.com y también los invitamos a todos a que estén con nosotros a través de Facebook, @gestarsalud y Twitter, @gestarsalud. También podemos interactuar en redes sociales, sin lugar a dudas, las plataformas más importantes de comunicación en este momento, utilizando el hashtag #PerspectivaSalud. Así que los invitamos a todos a seguirnos, hashtag #PerspectivasSalud. Durante años, todos los que estamos aquí presentes hemos sido testigos de lo que ha pasado en el sector salud en Colombia. Y estamos en un momento en que indiscutiblemente tenemos que unirnos y tenemos que juntar esfuerzos para que cada día el sector salud esté en beneficio de los colombianos, en los pacientes que necesitan de nuestra atención. Hemos evidenciado la consolidación de situaciones en nuestro sistema. De un lado, se tipifica como uno de los mejores de Latinoamérica. Y cuando a veces escuchamos esos, muchos colombianos dicen, no es uno de los mejores de Latinoamérica, porque no podemos desconocer que aunque tengamos logros a nivel mundial que han sido reconocidos para Colombia, por otro lado tenemos comportamientos de corrupción, tenemos ineficiencias, tenemos proteccionismo hacia algunos actores, y esto nos ha ido llevando a un manto de dudas, a un manto incluso de deudas en cadena entre las diferentes instituciones participantes. Se ha generado desconfianza hacia el sector, falta de legitimidad pública y ha ensombrecido, no podemos negarlo, los múltiples avances que tenemos en atenciones efectivas que cada segundo se otorgan, porque sí tenemos que reconocer que en el sector salud hemos tenido importantes avances que a veces no son tan visibles y que a veces los colombianos no tenemos tanto conocimiento, y es por eso que las competencias y los logros que tenemos que tener en este sector son muy ambiciosos y tenemos que mejorar, sin lugar a duda, las condiciones de vida de nuestra población. En los aportes de la disminución de la pobreza, por ejemplo, el sector salud tiene un papel protagonista en mejoras tecnológicas en EPS, tenemos la necesidad de cada día ir mejorando. En centros hospitalarios, incluso varios de ellos, tenemos que sentirnos orgullosos de muchas de nuestras IPS que tienen un reconocimiento a nivel internacional y muchas de ellas ya están catalogadas como las mejores en Sudamérica. Entonces, tenemos que ser conscientes que sí tenemos avances, que tenemos que seguir trabajando y que todos los que estamos hoy presentes vamos a salir de aquí con grandes compromisos y grandes retos en beneficio de todos los colombianos. El nuevo gobierno, entonces, las perspectivas es muy alta, los retos que se vienen son muy altos y sabemos que el nuevo gobierno debe tener claro no solamente los beneficios reales del sistema, sus problemas, sus causas, sus debilidades, los grandes aprendizajes que se han tenido en el sector y las competencias que ya se han ido desarrollando en este, sino la forma y mecanismos reales de corregir esa huella que tenemos del pasado, esa historia que viene del sector salud en Colombia, y tenemos que entrar a ver en términos financieros, tenemos que ver la capacidad resolutiva de la red hospitalaria y de primer nivel pública del país, tenemos que ver cómo vamos a enfrentar las presiones demográficas y tecnológicas, tenemos que identificar los mecanismos para dar prioridad de garantía de financiación sectorial bajo un esquema sostenible. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar los diferentes enfoques que vamos a tener del sector salud.
Estamos en campaña política, todos nuestros candidatos están recorriendo el país. Hay temas de logística, hay temas de tráfico, hay temas que obviamente interfieren a veces en la programación que las mismas campañas están haciendo. Así que vamos a darnos un tiempo, un compás de espera, mientras empezamos a poner en perspectiva el sector salud, para escuchar algunos de los planteamientos que tienen los candidatos, las campañas, las fórmulas vicepresidenciales, esas propuestas para la salud de los colombianos. Esta es una oportunidad en donde queremos aprovechar para compartir lo que son las condiciones actuales del sistema, para saber desde dónde vamos a partir y todo lo que tenemos que mejorar. Así que vamos a visibilizar esas principales tendencias que tenemos en el sector salud, y para eso nos acompaña hoy el doctor Jaime González, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, quien tiene una gran experiencia en este sector, es Global MBA de la Universidad de Miami, magíster en Administración y especialista en Economía de la Universidad de los Andes, especialista en Finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene además formación en Finanzas Públicas con la ESAP, Geopolítica y Relaciones Internacionales con la Universidad del Rosario, gerencia, así como en Gerencia Pública y Gobernabilidad en la Universidad del Rosario y la Universidad George Washington. Y actualmente es el presidente de CooSalud EPS, una compañía que se ha destacado por sus grandes avances y su gran aporte al sector salud. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Jaime González, con un enfoque hacia el entorno económico y sectorial, las perspectivas de futuro. Doctor Jaime, muy buenos días. Muy buenos días. Ofrecer disculpas por el retraso. María del Rosario ha expuesto las causas por las cuales se están presentando estos retrasos. Es la dinámica de esta lógica electoral, donde los candidatos pues están siendo o atendiendo a los medios, y eso ha impedido que se encuentren a tiempo acá con nosotros. En nombre de Gestar Salud, quiero agradecerles a todos por la asistencia, por la convocatoria, por haber aceptado esta convocatoria y poder oír a estos candidatos o a estas campañas sobre cuál es su posición o la posición que tienen frente a los grandes retos que enfrenta el sector salud. Podemos empezar por decir que la inversión en salud es la más costo efectiva que puede hacer un país. Por eso es la relevancia de este debate con estos candidatos de un país como Colombia, que pretende ingresar al club de los más ricos, sin embargo tiene unos niveles o altos niveles de desigualdad. Es el segundo nivel de desigualdad, o tiene el segundo nivel de desigualdad en Latinoamérica después de Honduras. Tiene un índice Gini que mide la concentración de la riqueza del 0.51%, lo cual lo coloca abajo de la mitad de la tabla. Diversos estudios han demostrado la correlación que existe entre el crecimiento económico y la inversión en salud. En un estudio global de largo plazo, Bloom, Canning y Sevilla encontraron que el aumentar un año en la esperanza de vida, la tasa de crecimiento económico se incrementa en un 0.4%. Arora y Mayer estimaron que entre el 26% y el 40% del crecimiento total de largo plazo de una economía se atribuye a variables vinculadas a salud. Por ejemplo, en México, una mejora del 1% en la esperanza de vida elevaba en 0.5% el ingreso per cápita. Jeffrey Sachs dijo que la salud no va a resolver todos los problemas del desarrollo, aunque cualquier inversión en salud debe ser pieza central del crecimiento y estrategia para reducir la pobreza. Sus estudios han demostrado que cada incremento del 10% de esperanza de vida al nacer se encuentra asociado a un alza del 0.3 y el 0.4% del crecimiento económico. Todos estos estudios sirvieron de base para que en Colombia, a partir
de la Constitución del año 91 que establece el derecho a la salud, establece la salud como un derecho a cargo del Estado, que en ese momento de los inicios de la década de los 90, existía una gran inequidad en el acceso y en el financiamiento, donde solo un 24% de la población tenía acceso a la seguridad social y el gasto de bolsillo estaba casi rayando el 50%, lo cual generaba unos índices muy bajos en salud y en calidad de vida. A partir de la promulgación del nuevo sistema de seguridad social en salud en el año 93, que era un sistema mucho más equitativo, que buscaba la unificación de los planes de beneficio, ha permitido cerrar la brecha entre ricos y pobres, ya que brindó a la población un mejor acceso a los servicios y aumentó la protección financiera de los usuarios. Los resultados son incontrovertibles. La esperanza de vida pasó de 68 años a 74 años. La mortalidad infantil ha venido disminuyendo y ya se encuentra dentro de las metas de los objetivos sostenibles que se han cumplido casi en su totalidad. El acceso a las consultas por prevención creció en un 83% a nivel nacional. La atención institucional en el parto aumentó en un 116% para las mujeres más pobres. Hay un aumento del 90% de los controles prenatales en todas las mujeres, principalmente las más pobres. El gasto de bolsillo, que es un modo de garantizar la protección financiera, pasó del 44% al 14%. En el año pasado se hicieron 588 millones de atenciones en salud. Esto condujo a que la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino disminuyera en un 41%. La tasa de prevalencia de VIH-Sida disminuyó en un 36% en edades de 15 a 49 años. Y las muertes maternas pasaron de 105 por 100.000 nacidos vivos en el año 2000 a 66 en el 2012. Se aumentó el 65% del uso de métodos de anticoncepción en los adolescentes. No obstante, estos indicadores que podrían considerarse muy buenos, existen unos grandes problemas dentro del sistema que es preciso empezar a corregir. Y esos problemas empiezan por la inequidad en el acceso que existen en algunas zonas, como es la zona Caribe, la zona Pacífica y lo que antiguamente se denominaban los territorios nacionales. Existe un alto porcentaje de embarazo en adolescentes. Ese es otro de los problemas. El 19.5% de los adolescentes del país han estado embarazadas o han tenido uno o más hijos. Aun cuando se ha logrado reducir el número de muertes en niños, todavía mueren cerca de 8.000 niños al año. Existe adicionalmente una deficiente infraestructura hospitalaria, principalmente en zonas rurales y en zonas dispersas. Hay poca oferta de especialistas y subespecialistas y los pocos que hay se encuentran concentrados en las 5 principales ciudades del país. Todo esto además acompañado de una alta deuda con los actores del sistema, ya que a las clínicas y hospitales se les adeuda, según un estudio de Murano Consultores, 15.2 billones de pesos, incluyendo las deudas de Salucot, de Cafesalud y Caprecón. Mientras que a las EPS, tanto del contributivo como el subsidiado, el gobierno, tanto centralizado como descentralizado, le adeudan alrededor de 6.8 billones de pesos. Es decir, que hay una gran crisis financiera, hay un gran déficit de recursos en el sector y este problema requiere una solución y unas medidas que, entre otras, ayuden a pagar las deudas que se tienen con los aseguradores, con giro directo a estas clínicas y hospitales, además de inyectar recursos por 8,4 billones de pesos para poner al día las finanzas del sector.
Frente a todos estos problemas, o cada vez que hay problemas, Ben Bernanke decía que la peor forma de solucionar un problema es buscar culpables. En Colombia ha hecho carrera la tesis de que el causante de todos los problemas del sistema y del sector salud son las EPS, que han sido capturadas por la corrupción y por la politiquería, y por lo tanto la única salida a la crisis del sector es acabar con las EPS. Esa es la famosa teoría de vender el sofá. Hay causas mucho más profundas. Hay causas que vienen desde el diseño mismo, de la implementación misma de la ley del Sistema de Seguridad Social o Ley 100. Cuando se estableció esa norma, se establecieron varios supuestos. Uno de esos supuestos fueron unos supuestos macroeconómicos, donde se estableció o se pretendió que la economía del país iba a crecer al 4%, que ese crecimiento de la economía iba a traer consigo una generación de empleo. Esa generación de empleo sumado a ese crecimiento económico iba a hacer que el recaudo de impuestos iba a aumentar y adicionalmente iba a haber mucho más personas cotizando al sistema de salud, lo cual iba a permitir una relación de dos personas afiliadas al contributivo por uno afiliado al subsidiado. La realidad es que ese crecimiento económico no se dio, porque se presentaron tres factores externos, tres choques que podríamos decir, que empezaron a incidir en ese proceso de crecimiento de la economía. Uno de estos choques o factores externos fue que a finales de los 80 empieza un proceso de la liberación de la economía en un país que no estaba preparado para competir en estos mercados externos. La industria no estaba localizada cerca a los puertos y la infraestructura vial tenía unas grandes deficiencias que generaban que los costos asociados a la exportación de productos hacía que nuestros productos en el exterior fueran poco competitivos. Adicionalmente a eso, en el cuatrenio 94-98 se presenta una crisis política por una supuesta financiación de la campaña presidencial de ese momento. Esa crisis política genera toda una problemas de gobernabilidad que no permitió el desarrollo de esa gran agenda social que estaba establecida en la Constitución del 91. Y en el cuatrenio del 98 al 2002 se presenta una gran crisis financiera donde no solamente hubo un decrecimiento económico, o no hubo ese crecimiento económico, sino que se presentó una recesión donde el crecimiento fue negativo. Todo esto generó una destrucción del empleo y adicionalmente a esto fue un periodo donde hubo grandes ataques de los grupos por fuera de la ley. Y toda esa combinación de hechos generaron desconfianza en los colombianos, lo cual no permitió que se pudiesen cumplir todos estos supuestos, tanto económicos como políticos. Hubo otros supuestos operativos, como era el financiamiento y el flujo de recursos. El tema del financiamiento se explica por qué no se cumplieron estos supuestos macroeconómicos. Y los operativos del flujo de recursos estuvo acompañado de una gran cadena en ese giro de recursos que se prestaron para que que sirvió para que se prestaran algunos hechos de corrupción con estos recursos. Y el supuesto de salud para todos en el año 2000, como decía la declaración de Alma Ata, tampoco se cumplió, sino que vino un crecimiento gradual de las coberturas y unos crecimientos o igualaciones de los planes de beneficio, pero esta igualación de los planes de beneficio no iban acompañados de la igualación de la prima, lo cual también empezó a generar unos déficits en los actores para poder financiar las atenciones de salud que se estaban realizando. La judicialización de la salud
pues se ha presentado un aumento excesivo de las tutelas en salud. En el año 2016 hubo un incremento del 25% de esas tutelas. 163.000 tutelas se presentaron en el año por salud, lo cual indica que, aun cuando es solamente el 0.04% de todas las atenciones que se hicieron, realmente el crecimiento es una causa de preocupación. Lo otro es que existen o se está presentando una transición demográfica en el país o en todo el mundo. Esta transición demográfica está generando también una transición epidemiológica. Los eventos de salud y las muertes, en su gran mayoría, ya son por enfermedades no transmisibles. Adicionalmente a esto, existe una alta propensión a la demanda de servicios de salud. Sin embargo, existe una baja disposición de las personas a pagar por los servicios de salud. De igual forma, las tensiones demográficas por el envejecimiento de la población y las tensiones y las presiones tecnológicas también ejercen presiones financieras al sistema de salud. Han habido otras circunstancias, como es la cuenta de alto costo, que se concibió como un modelo de compensación para la concentración del riesgo. Sin embargo, en los primeros años y en los años subsiguientes, los que más han contribuido a esa cuenta de compensación o cuenta de alto costo han sido las empresas del régimen contributivo, lo cual se convierte como un subsidio a el régimen contributivo. Estas y otras causas es lo que ha generado los desajustes del sistema. Esto ha generado una crisis de grandes proporciones, para lo cual se requieren medidas creativas para poderla solucionar. Y hay que plantear una medicina para cada dolor. Los colombianos tienen el derecho a no estar enfermos, ya que la salud promueve el desarrollo económico y social del país y es una vía imprescindible para reducir la pobreza y aumentar la productividad. En el último informe del DANE, el sector salud contribuyó en un 25% en la reducción de la pobreza multidimensional. Las enfermedades reducen los ingresos de una sociedad porque distrae recursos que podrían ser utilizados en otras actividades que son necesarias para el desarrollo económico. Las enfermedades también generan otro tipo de costos indirectos, reducen la productividad y los ingresos de los trabajadores y sus familias. Por eso es el momento de hacer un salvamento a este sector. Este salvamento al sector tiene varias alternativas de solución. Una de ellas es la implementación de este modelo de salud MIAS, el modelo integral de atención. Otra de las alternativas es una asignación mucho más eficiente de los recursos, ya que existen recursos que son para la protección social, pero estos recursos están siendo orientados o administrados de manera diferente. Se requieren que todos los recursos que son para la atención de la primera infancia, que son los recursos, igualmente los recursos de la alimentación escolar, los recursos que se tienen para el cuidado de el adulto mayor y todos otros recursos que están dentro de la estrategia de protección social que tiene el gobierno, se consoliden y se orienten hacia una sola bolsa que podría ser el ADRES para que se pueda manejar de una manera coordinada estos recursos. Adicionalmente, es importante que los recursos que son para los PICs, los planes de intervención colectiva, toda la inversión que es en infraestructura para acueducto y alcantarillado, también estén en consonancia con estos planes que tienen el gobierno y que se están haciendo, que son los planes decenales de salud. Hoy encontramos que existe una brecha entre unos planes y otros,
lo cual no permite que se obtengan los resultados que se persiguen. Otra de las acciones es que los servicios no POS sean asumidos directamente por este gran administrador de recursos que es el ADRES. No solamente administrarlo, sino que se encarguen también de su autorización y pago. Y que los aseguradores únicamente cubran lo que está en ese plan de beneficios. De esa manera, pues se podría también lograr que las finanzas del sector puedan alcanzar para poder atender la gran demanda de servicios que se están generando actualmente. Adicionalmente, es necesario un pacto social donde se establezca un plan de beneficios explícitos y es necesario, como en cualquier sistema de salud del mundo, que el sistema de salud pueda decir no. Y esa manera donde el sistema de salud tiene que decir no es en el momento en que la curva de beneficio frente al costo empieza a aplanarse. Hoy las tecnologías han hecho que el aplanamiento de la curva de beneficio se esté extendiendo. Sin embargo, llega el momento en que la parte plana de la curva no va a permitir que existan más beneficios frente al costo o al gasto o a la inversión que se está haciendo para eso. Ese es el momento en que el sistema de salud debe decir que hasta ahí financia con recursos públicos. Los gobiernos, en una de las declaraciones de los derechos humanos, están obligados a prestar los servicios de salud a toda la población, siempre y cuando cuenten con los recursos disponibles para ello. Ahora bien, para resolver uno de los problemas que más están afectando el tema de la prestación hoy, que es el problema financiero, que son los 15.2 billones que se adeudan a todo el sistema, el gobierno debería implementar de manera rápida la estrategia que ha definido. El gobierno definió una estrategia con 3 acciones. Una acción que era la definición de unas reglas claras para darles confianza a todos los actores del sistema. Otro era darle liquidez para que esta liquidez pudiese recuperar un sistema que estaba bastante complicado. Y tercero, tiempo para que los actores pudiesen resistir las pruebas de estrés que tienen estos actores. Sin embargo, las medidas de liquidez que ha implementado el gobierno no han sido suficientes. Y no han sido suficientes porque estas medidas empiezan a implementarse en un momento donde se presenta un choque económico, que es la caída del precio del petróleo, y el gobierno empieza a disminuir sus ingresos y empieza a tener poco espacio fiscal para poder incorporar nuevos recursos al presupuesto. Sin embargo, en los actuales momentos el precio del petróleo ha tenido unos crecimientos que podrían permitir que existan los recursos necesarios para poder hacer o poder inyectar la liquidez que requiere el sistema. Nosotros consideramos que esa forma de inyectar liquidez al sistema se puede hacer mediante unos procedimientos que utilizó el gobierno colombiano en el año 99 cuando se presentó la crisis financiera por las hipotecas y que también implementó la FED en los Estados Unidos en la crisis financiera del año 2008. Y son unos programas de alivio para los activos problemáticos, programas de alivio que buscan que esos activos problemáticos salgan de los balances de los agentes y sean utilizados como unos instrumentos de capital o financieros que puedan permitir que los recursos estén disponibles actualmente y con esos recursos se pueda pagar esta deuda. Es necesario que el ADRES, que es el Banco de la Salud, el Banco Central de la Salud, tenga dentro de sus funciones que sea un prestamista de última instancia. Hoy una de las dificultades que tiene el sector es que tiene poca capacidad de endeudamiento por el nivel de riesgo que le han puesto las calificadoras y los bancos a estos actores. Siendo el ADRES este prestamista de última instancia, sería el que tendría la capacidad de poder realizar
todas estas operaciones de crédito. En la subcuenta de garantías, poder recolectar todos estos activos problemáticos, cuentas por cobrar, que no se van a pagar en el corto plazo que tienen las EPS con entes territoriales, con el antiguo FOSIGA o el SAIP, y a partir de la recolección de todas estas cuentas, empiece a diseñar unos instrumentos financieros que podrían ser títulos de deuda pública, que pueden ser títulos híbridos, o utilizar una de las fórmulas que utilizó el gobierno, que fueron los títulos de reducción de deuda, que eran unos bonos a 15 años y que eran de obligatoria suscripción por el sector financiero. Tenían unas grandes virtudes, y era que no tenían interés al capital, solamente el ajuste por inflación, y de esta manera el gobierno nacional logró recuperar el sector financiero colombiano, y hoy es un sector sólido, que incluso cuando se presenta la crisis financiera del 2008 en el mundo, la crisis afectó muy poco a este sistema porque estaba bastante consolidado. Entonces, una propuesta de ese tipo es lo que estamos proponiendo, que se consigan esos 15.2 billones de pesos necesarios para poder solucionar la crisis de liquidez que hoy tiene el sector, donde las EPS serían los responsables, los tenedores o los suscriptores de esos títulos, para que, o los responsables de esos títulos, para que con estas cuentas por pagar y a través de ese CISA Salud, que sería el fondo de garantías, se pudiesen establecer todas y se podrían pagar todas y cada una de las deudas que se tienen con el sector. También me voy a permitir leer muy rápidamente unas recomendaciones que hizo la Comisión del Gasto, una comisión que creó el Gobierno Nacional. Esta Comisión del Gasto hizo unas recomendaciones para el gasto de salud y dijo que tenía que existir una coherencia entre los beneficios que ofrece el sistema y el flujo de gastos. Por lo tanto, recomienda hacer ajustes en la unidad de pago por capitación. Se dice también que se debe avanzar en la eliminación de incentivos perversos generados por los recobros. Se tiene que hacer prevención y calidad y se tienen que establecer factores de remuneración por resultados para las EPS. Se debe interconectar las historias clínicas de los pacientes. Se debe flexibilizar la normatividad sobre integración vertical entre las EPS y las IPS, lo cual puede constituirse en un factor de eficiencia. La integración vertical no es ni buena ni mala, la integración vertical es necesaria en algunas zonas. Se debe eliminar gradualmente el requisito de contratar con las IPS públicas el 60% en el régimen subsidiado. Se deben establecer subsidios transparentes a la oferta, pero dirigidos solo a IPS en zonas remotas. Se deben definir reglas de juego claras y explícitas con participación activa de la Corte Constitucional y se debe eliminar el sistema de recobro sobre medicamentos y servicios no POS. Se debe asignar una prima especial a las EPS para los servicios no POS que cubran, generando incentivos y ampliando el uso de copagos y cuotas moderadoras. Un punto porcentual de los 4 puntos de aporte que hoy se asignan a las cajas de compensación se deberían destinar al sistema de salud. También proponen una unidad de gestión, de gestión pensional y de parafiscales para el CISBEN y proponen fuentes adicionales de recursos para que los entes territoriales estén en capacidad de cubrir toda la atención de la población pobre no afiliada. Y sobre las deudas acumuladas sobre los actores del sistema, propone utilizar los excedentes del Fondo de Pensiones de entidades territoriales como es el FONPEP, la inversión del sector privado para GPS y hacer toda otra serie de ejercicios que puedan el gobierno nacional hacer todo este tipo de inversiones sin que esto riña con la regla fiscal o con los límites
fiscales que tiene hoy el gobierno. En resumen, lo que se requiere para recuperar el sector salud de la crisis en que se encuentra es voluntad política. Y para eso estamos acá y para eso le estamos presentando a estos candidatos que ya están por llegar estas propuestas, a ver cómo empiezan a abordar un verdadero programa que cubra o resuelva los problemas que hoy nos afectan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime González, presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud, una asociación de empresas gestoras del aseguramiento en salud de Colombia, que en alianza con el diario La República han sido los gestores de este encuentro para presentarle a los diferentes candidatos presidenciales las perspectivas del sistema de salud en el próximo cuatrienio. Como les decía, las dinámicas de las campañas políticas son bien activas y realmente no podemos tener control sobre las agendas de los candidatos. Así que estamos esperando a que se vayan acercando a este lugar. Y mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a la doctora Elisa Carolina Torrenegra. Doctora Elisa, como directora ejecutiva de Gestar Salud, tenemos que hacerle la pregunta y es, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuáles esas perspectivas que queremos del sistema de salud? Doctora Elisa, buenos días. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes. Yo creo que está el sector y un poquito más aquí reunidos. Yo quiero agradecer a representantes de la Academia, Universidad del Rosario, Universidad Externado, Javeriana, Nacional, Sabana y Andes, que nos acompañan en el día de hoy. EPS del régimen contributivo nos acompaña Comeva, Colsubsidio, Alianza Salud, Indígenas, Salud Total, Confamiliar, Mutual Ser, CAFAM, SOS, Famisanar, Sura, Capital Salud, Confacundi, Convida, Confamiliar Risaralda y Confaguajira, del subsidiado COSALUD, EMSANAR, ASMED, Mutual Ser, ECOPSOS, Cajacopi, AMBUC, Medimás, Comparta, gremios, compañeros de luchas, AFIDRO, Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACESI, ANDI, ASEMI, Federación de Médicos, FEDESalud, Así Vamos en Salud, ANALFE, Virrey Solís como IPS, Hospital San José, IPS Luis Carlos Sarmiento, Hospital Militar, Hospital San Francisco de Asís de Neiva, Mederi, Academia Colombiana de Patología, Banco Mundial, LATAM, Federación de Departamentos, Clínica Marley, Glaxo, Pfizer, Genéricos Esenciales, Roche, entre otros. Mientras llegan los señores candidatos que nos han puesto hoy a vilar, me corresponde hacer un pare de en qué estamos como sector. Doctora López, bienvenida. ¿En qué estamos? El sistema de salud, entonces, tiene una cobertura horizontal basada fundamentalmente en cobertura del 95% de la población del país, que ha sido posible por dos cosas fundamentales. Uno, una multiplicidad de fuentes de financiación, y el segundo aspecto que nos parece relevante es la combinación de diferentes tipos de naturaleza jurídica en los actores,
sector público, sector privado y sector solidario. Necesitamos que esa complementariedad entre multiplicidad de actores continúe, pero continúe revisando eficiencias en cada uno. Necesitamos complementar eficiencias en el sector. Eso en cobertura horizontal. En cobertura vertical el sistema, todos los que están aquí expertos en el sistema, empezamos con un plan limitado, un plan obligatorio, un plan que incluía servicios, patologías, ámbitos de prestación, que luego vira hacia un sistema en el cual se debe fundamentar en derechos. Estos derechos, entonces, se empieza a romper el paradigma del listado de beneficios y trascendemos hacia una situación en la cual el sistema se sale de la planeación que traía, en el sentido de que antes era un listado limitado con una financiación limitada para ello. Cuando cambia el sentido de servicios a derechos, no es tan fácil prever cuál va a ser el derecho que se va a requerir por el usuario en términos de tecnologías, medicamentos, servicios. Señora viceministra, bienvenida. No es posible prever entonces la demanda potencial, ni mucho menos entonces poder planear el costo de la misma y obviamente la provisión de los servicios que debiera ser igualitaria en todo el país no se puede garantizar. Esa es la situación en términos de cobertura vertical. Esto está refrendado además entonces en una ley estatutaria que obliga a que todo se replantee, uno de los principales puntos a revisar hoy con los diferentes partidos que nos están acompañando. ¿Qué va a pasar con esa demanda creciente en un momento dado, condicionada por cambios demográficos, por cambios, presiones tecnológicas, obvio, y adicionalmente garantizada por una serie de actores que no necesariamente estaban preparadas para ese cambio? Ahí nos enfrentamos a una gran realidad y es que lo social obviamente soporta lo económico, pero lo económico tiene que soportar esas pretensiones que tenemos con el sector salud. Entonces, se creyera que es el país, el gobierno, el que debería garantizar una financiación para las pretensiones, para lo que pretendemos garantizar en términos de derechos. Tiene que haber una coincidencia entre lo que pretendemos en derechos dar y garantizar frente al financiamiento que tenemos que garantizarle. Doctora Claudia, uno de los retos, ¿cómo vamos a hacer para que se garantice no solamente una suficiencia en el financiamiento, sino una inflexibilidad presupuestal y que no nos enfrentemos a que bajó el dólar, subió el petróleo, bajó el petróleo, ahora subió el dólar, y el sector salud y el derecho fundamental en ese vaivén? ¿Qué hay que hacer para que sea inflexible ese presupuesto de salud del país? Por el otro lado, en todos estos años hemos tenido unas grandes debilidades en sistemas de datos que se han transformado en debilidades en la información y oportunidades de corrupción. En ese tema también tenemos que mirar qué hacer, porque la inoportunidad de los datos, la falta de validez en los contenidos no nos permiten tener un sistema confiable, y ahí viene la otra repercusión. Entonces uno se reúne, los gremios, ASEMI, ASOCAJAS, Gestar Salud como EPS, y Juan Carlos Giraldo en la Asociación de Clínicas y Hospitales, y ACESI, siempre como actores reuniéndose con gobierno a ver cómo vamos a hacer con los pagos, con los recursos, cómo vamos a resolver
este tema de disponibilidad financiera, y los gobiernos no siempre tienen confianza en el sistema y en los actores. Entonces, hemos caído en un escenario de desconfianza colectiva que amerita acciones muy contundentes para resolverlo en el próximo cuatrienio. Los datos son fundamentales para que igual, en varias ocasiones hemos conversado con el doctor Augusto Acosta, ex superintendente. Nos gustaría, doctora Claudia, viceministra, que el sistema fuera un sistema de salud como un sistema financiero en términos de información. Si yo saco mi dinero aquí en este celular, en todas las cuentas posibles se detecta. ¿Por qué no lo podemos lograr en el país, en el sector salud? Eso garantizaría una mejor planeación de los servicios, eso garantizaría unas proyecciones más adecuadas, una oportunidad de intervenciones. ¿Y qué hay que hacer para que se tenga eso? Queremos también revisar el tema. Todo esto, señores compañeros de escenarios, se enfrenta en el país con unas tendencias que muy bien ha identificado el ministro Gaviria, en términos que él plantea que la fase que se viene en el sistema es una consolidación de actores, unos actores que cada vez sean más grandes, que los prestadores puedan ir avanzando hacia unos prestadores en red, unos prestadores más sólidos, más fuertes. Las aseguradoras también cada vez sean más sólidas, financieras, técnica y tecnológicamente. Eso, por un lado, en términos de actores. Por el otro lado, la comunidad que se ha visto protegida en el sistema o por el sistema en cuanto al gasto de bolsillo, que tenemos uno de los menores de Latinoamérica, se prevé que debe empezar a subir en nuestro país por la demanda que no vamos a poder cubrir con los dineros que están en el sistema. Pero otra tendencia es que seamos y requerimos mayor transparencia en términos de información y datos, que cada uno de los actores nos empecemos a diferenciar por la calidad, que el sector farmacéutico sea cada vez más consciente de lo que el sistema pueda pagar y cobre realmente los valores que sean, que el modelo de atención que se diseñó en su momento pueda contar con un recurso humano en número, en calidad y en enfoque en todas las regiones del país por igual, porque no podemos mantener una pretensión en una ley y que en la práctica existan territorios que no tienen realmente unidades de prestación siquiera primaria. No podemos hacer eso. Entonces, también se requeriría una política de fortalecimiento hospitalaria, y cuando digo hospitalario es en todos los niveles de atención, en todo el país, en todas las regiones del país. Estamos hablando desde la colita del Amazonas hasta la cabecita de la Guajira, y con ellos de entre las dos costas. Entonces, en esto hay que mirar mucho qué vamos a hacer en el futuro con esa red de prestación de servicios que se requiere por todo el mundo, por todos los colombianos de una manera igualitaria. Por otro lado, en el mundo existe una revolución tecnológica que presiona cada vez el sector, por un lado facilitando el acceso. En una oportunidad podíamos evidenciar un sistema similar al Uber, donde se inscribe cualquier médico del mundo que es capaz de prestar un servicio por una app. Son presiones tecnológicas y cambios tecnológicos en el mundo. Entonces ahí nos cuestionamos el término de calidad, idoneidad, decisiones, todo este tema, ¿dónde va a quedar? Pero nos estamos enfrentando a ello. Eso nos preocupa, pero por otro lado la tecnología permite que yo desde acá, desde mi call center, yo pueda contactarme con mis usuarios allá y decir cómo te amaneció la glicemia hoy. Y que en línea se pueda dar un manejo de las patologías crónicas apoyadas en la tecnología. Entonces, con la tecnología los gobiernos tienen que entrar a flexibilizar también normas, los actores a asumir el tema tecnológico, pero todo eso tiene que ser con dinero.
hay algo clave y es la protección de reglas. Ha sido muy complejo. 20 años con cambios normativos cada mes. Muy complejo, tanto en prestadores como aseguradores, como en entidades territoriales, muy complejo. Que estamos de acuerdo con la mayoría de ellas porque pretendieron ajustar, pero Colombia no ha sido un país que se ha caracterizado por implementar una gestión del cambio, un acompañamiento de un actor. Yo creo que en el próximo cuatrienio lo que se vaya a hacer amerita un acompañamiento hacia todos los actores. Amerita un acompañamiento y una asistencia. Cuando yo era un poco más joven, admirábamos el nivel del Ministerio de Salud porque eran los que más sabían y era una tutoría que el Ministerio de Salud hacía de manera permanente en salud pública. Los que trabajábamos en las Secretarías de Salud dependíamos de eso. En un momento dado, en todo este tiempo, esa salud pública perdió relevancia y entramos solamente en el tema de aseguramiento y prestación, y las carteras y las cobros. Todo eso hay que retomarlo porque son las acciones colectivas que alimentan el bienestar de los colombianos. ¿Cómo se va a hacer para articular todas esas realidades, la educación, la salubridad en términos de disposición de desechos sólidos, líquidos, porque son causantes de no salud, son los determinantes? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo se va a eso a articular? Y también manteniéndonos bajo una coherencia entre todo y no tratando de legislar de manera individual. Este es un recuento entonces de la situación en que está el sector, complementando lo que nuestro presidente mencionaba en términos económicos, pero que hemos querido retomar porque forman parte de esos hitos que hay que romper. Nosotros creemos que hay una necesidad de continuar unos aspectos importantísimos que se están desarrollando en términos de claridad en cifras, transparencia en datos financieros. El no post del contributivo tiene problemas en su revisión, en su auditoría, en su garantía de pago, pero el subsidiado no tenemos un pagador, tenemos 35 pagadores que no siempre tienen fuentes para pagar, se llama no post. Eso hay que centralizarlo, tenemos que ser igual porque tenemos que ser iguales y consistentes en todo, no podemos pretender igualdad, pretender equidad y tener operaciones diferentes. Es el abreboca que queríamos desde la parte técnica poner en consideración en el debate para ahí sí empezar a escuchar a los candidatos presidenciales y a los candidatos a la vicepresidencia de esta República. Muchas gracias a todos nuevamente por venir, por acompañarnos. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy, una excelente cobertura de todas las organizaciones. Y de verdad que muchas gracias y en el transcurso del año vamos a estar con el Diario de la República en 6 regiones del país hasta noviembre, haciéndole seguimiento al gobierno que quede, acompañando al gobierno que quede, en evidenciarle precisamente las situaciones que se dan en todo el territorio colombiano de una manera igualitaria para toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elisa, directora ejecutiva de Gestar Salud, por el compromiso que se mantiene desde esta organización y las diferentes EPS que la conforman y el compromiso con la salud de los colombianos.